Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Juan Jesús Garza Onofre, mejor conocido como Tito, vamos a concluir nuestro tema de la semana. ¿Qué sigue después de la consulta ciudadana? ¿Qué se debe de hacer en este país para combatir la corrupción del pasado y del presente? Después va a estar con nosotros Gonzalo Hernández Licona. Con él vamos a examinar si los programas sociales de este gobierno, si realmente han servido para tener una menor pobreza en el país. Y para finalizar, vamos a platicar con Luis Carlos Ugalde sobre la destitución del magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas. ¿Qué nos dice este hecho inédito? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. A lo largo de esta semana hemos analizado qué sigue después de la consulta ciudadana del pasado domingo, sobre todo pues para combatir la corrupción. Hombre, la corrupción en nuestro país, que fue uno de los principales temas de la campaña del presidente López Obrador. Saludo vía remota a Sabino Bastidas. Sabino, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gusto en saludarte. Nos acompaña en esta ocasión Juan Jesús Garza Onofre, mejor conocido como Tito. Tito, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo bien, Leo. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Y me da un enorme gusto tener aquí en el estudio a mi querida Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, a mí también, querido Leo. Hola, Sabino. Hola, Tito. Vas a ver qué diferencia es estar acá en el estudio. Empecemos contigo, Blanca. Pues ya hubo la consulta, unos dicen fracaso, otros éxito, en fin, más allá de la consulta. ¿Esto ayuda al combatir la corrupción? ¿Qué debemos de hacer en México para combatir la corrupción? Primero déjame decir algo, una cosita sobre la consulta. Venga. Me llama la atención que fue más como una consulta sobre la consulta, sí, que una consulta sobre el contenido de la consulta. Esa fue la primera. Y quisiera decir que hay al menos como 3 o 2 grandes maneras de interpretar la consulta, y esas creo que fueron un poco las que estuvieron en juego. La primera, y no ayudó, o más bien ayudó para ello el gobierno, el propio partido del gobierno, es que era una farsa y sobre todo un intento de obtener respaldo ciudadano para el presidente y su proyecto político en general y en particular para la idea de que el suyo es un gobierno de ruptura con el pasado, de hacer cuentas con el pasado y evitar que se repita ese pasado de corrupción, de abuso y demás. Por otro lado, hay otra interpretación de la consulta que estaba implícita en la forma rocambolesca, hay que decir, que se formuló la pregunta, y es que es un intento de juzgar, ¿sí?, y de reparar el daño y evitar repetición de crímenes de Estado. O sea que está más pensada en clave justicia transicional que en que clave de corrupción, ¿verdad? Exactamente. Así es. Que también genera confusión eso. Sí, sobre todo porque tampoco fue tan claro. Sí. El ministro Saldívar en una entrevista al País hizo esta interpretación ya de manera más explícita, y por eso es que el centro de la pregunta es esclarecimiento más que investigación judicial, porque justamente la justicia transicional plantea que para juzgar crímenes del pasado, que normalmente involucran otro tipo de régimen político, incluso también de régimen moral, pongámoslo así, necesitas justicia extraordinaria, porque además normalmente el sistema de justicia que tienes estuvo de alguna manera metido en los atropellos del pasado. Sí. Entonces, eso es lo que me parece que es importante poner sobre la mesa, porque si no, no sabemos bien qué sigue en qué sentido, ¿sí? Y creo que la justicia ordinaria efectivamente no es suficiente para esclarecer esos crímenes del pasado. Tú te centras en corrupción y creo que es un tema clave, pero me gustaría recuperar la forma en la que el presidente López Obrador lo planteó originalmente, al menos en su campaña. Él ofreció hacer 3 consultas populares, una sobre la Guardia Nacional, y otra sobre si se podía contratar a los empresarios para consultorías o algo así, y la que nos interesa decía la apertura de expedientes para procesar a los expresidentes de México por impulsar políticas neoliberales que causaron el empobrecimiento de millones de mexicanos y la crisis de inseguridad y violencia. O sea, desde su planteamiento original estaba pensado también incluir la crisis de seguridad y violencia, o sea, las violaciones a derechos humanos asociados, y esta visión un poco más amplia, que no es corrupción como tal específicamente, sino esta idea de
impulsar políticas neoliberales que empobrecieron al pueblo de México. Sí, como por ejemplo a Zedillo le estaban imputando el Fobaproa, Fobaproa, que yo creo que no tiene nada que ver con la corrupción. Es una política pública, la puedes criticar, en fin, pero así como decir, digamos, que fue un tema de corrupción. Ahí tendríamos que ver como abrir como un debate, porque claramente me parece el gobierno y Andrés Manuel López Obrador, el presidente, sí ve la corrupción de esta manera un poco más general. Más que se robaron la lana. Exacto, y eso, ¿no? Más que puntualmente alguien se robó, es como un sistema organizado para expoliar a las mayorías en beneficio de las minorías, que por cierto no nada más son funcionarios públicos, para él sí son también actores privados. Claro, a ver, pero vamos contigo, Sabino, porque yo creo que la ciudadanía lo que quiere, y lo hemos estado discutiendo a lo largo de esta semana, es esa corrupción del gobernante que se roba la lana de la Casa Blanca, de Odebrecht, en fin, como vimos el sexenio pasado. A ver, Sabino, ¿tú qué opinas? Mira, yo en primer lugar, digo, al margen, por supuesto, de estar completamente de acuerdo con la figura de las consultas, yo creo que la consulta puso en la mesa varios temas. Uno de ellos fue claramente la agenda de combate a la corrupción del presidente López Obrador. Esta es una agenda que no ha tenido un asidero institucional. Creo que el presidente de la República no ha cumplido con esa demanda ciudadana de combate a la corrupción. El pasado remoto, y a eso me quiero dedicar un poco, merece un tratamiento muy exquisito y muy especial. El pasado inmediato le corresponde a él. O sea, evaluar la corrupción del periodo inmediato anterior es un asunto del presidente López Obrador y su gobierno. Ahí se hace cargo o no se hace cargo, presenta denuncias o no presenta denuncias. Y el saldo es muy sencillo. Los cuestionamientos de corrupción del pasado inmediato, ¿tienen sanción o no tienen sanción? Y eso lo veremos al momento de la prescripción de los delitos, que esto se da en el 5º año de gobierno, en buena parte de ellos. Entonces, creo que aquí hay que señalar que el presidente de la República sí tiene en sus manos el combate a la corrupción de manera indirecta. Ahora, creo que en la consulta subyace, como decía ahorita Blanca, toda una discusión de las políticas del pasado. Pocas personas tenemos en la agenda y estamos entendiendo, creo, el hecho de que la transición a la democracia mexicana está entrando a una fase final. Es necesario tener políticas del pasado. Revisaba yo el debate en la Suprema Corte de Justicia y efectivamente en la discusión estuvo la necesidad de establecer políticas del pasado. Las políticas del pasado no son nada más tema de venganza, es un tema de justicia, es un tema de historia, es un tema de política. Es muy importante que la transición mexicana tenga un cierre. Y este propósito es lo que perdimos en la discusión de esta falsa consulta, de esta ambigua consulta, de esta consulta abigarrada. Porque qué diferente hubiera sido preguntarle a la sociedad, ¿estás de acuerdo o no con una ley del pasado en donde se discuta una ley de amnistía y donde se precisen cuáles son los crímenes del pasado que es necesario ventilar a la luz de la historia? Y eso es muy claro. Además, el presidente tiene mayoría en ambas cámaras para emitir una ley del pasado y tiene las condiciones para poder entrar a esa discusión. Y el propósito, insisto, no es venganza, sino todo lo contrario, reconciliación. Se trata de acabar con la polarización, se trata de poner un punto final. La legislación que se hace en torno al pasado tiene como propósito acotar, definir, señalar cuáles son los temas del pasado que nos siguen agraviando, que está asociado con el tema de víctimas, y donde ya no haya una posibilidad de justicia, por lo menos se establece un testimonio histórico para que no vuelva a suceder, o se establece un tema político para tomar las medidas necesarias para corregir. Yo creo que en el fondo esto es lo que perdimos. A ver, yo creo que aquí la discusión está muy interesante porque por un lado está el trasfondo de lo que se considera la corrupción, ¿no? Aquí se está diciendo que las políticas del neoliberalismo fueron en sí mismas corruptas. Bueno, ese juicio ya se hizo y fue la elección y por eso sacaron a los neoliberales del poder, ¿no? Está la otra cosa, Tito, de los actos de corrupción duros y puros, de robarse el dinero, de sobornos,
de meterle el diente al dinero del contribuyente. En fin, ¿cómo separar estos dos temas, Tito? Mira, Leo, en definitiva no es algo sencillo. Lo que sí creo es que casos como los que actualmente están siendo investigados, como el de Emilio Lozoya, Sí. como el de hace algunos meses pasó también con el general Cienfuegos, no depende de una sola persona. El pasado no radica en una casta. Si bien una casta ejecutó y llevó a cabo todo esto, no podemos hablar de que se creen nuevos mecanismos con nuevas leyes sin involucrar a cientos de operadores, de abogados, de ejecutores y aplicadores de las leyes, Claro. que paradójicamente personas que en el pasado jugaron roles fundamentales, como Bartlett, como el propio Durazo, como Moctezuma, o como incluso Hertz, el actual fiscal, Sí. tienen implicaciones. En ese sentido, creo que más allá de seguir buscando mecanismos extraordinarios que bien pueden servir, no digo que no sea algo inútil, pero creo que si realmente queremos acabar con la impunidad, con esa impunidad que mencionas, deberíamos de enfocarnos en tener buenas instituciones de procuración de justicia. La primer ley orgánica de la Fiscalía fue publicada ya durante el mandato de López Obrador. La gran reforma judicial afirmada por Saldívar e impulsada por este propio ministro fue durante este sexenio. Y esto no implica que va a mejorar la realidad de forma automática. Mejores leyes no crean mejores realidades. No. Necesitamos operadores, personas que realmente tengan un compromiso en aplicarlas de mejor manera, mientras todo el enmarañado, el conglomerado de actores que están inmiscuidos sigan siendo los mismos a manera de puertas giratorias. Esto de hablar del neoliberalismo como el gran enemigo puede ser muy sugestivo en el discurso. Lo cierto que cuando Andrés Manuel se sienta con empresarios y dialoga con ellos, con el mismo Poncho Romo que durante 3 años estuvo en su oficina, creo que esto cae el discurso de la realidad. Es algo mucho más complejo que no se va a resolver ni con una consulta popular, ni teniendo a personas afines al poder económico dentro del propio poder político. A ver, Blanca, es que esto está muy interesante porque yo sí creo que ese juicio al neoliberalismo está obsesionado el presidente con eso y qué bueno, y es parte de su estrategia política. Y ganó con eso, ya se hizo ese juicio. ¿No te parece que ya se hizo ese juicio? Creo que se hizo ese juicio políticamente hablando. Exacto. Pero no se ha acabado de desmantelar, digamos, el entramado institucional y legal que lo hizo posible. ¿Sí? En esa interpretación amplia de corrupción vinculada al neoliberalismo, que es creo la que Pero hay que ¿te convence usar. a ti esa corrupción? Sí me convence, ¿Sí? sin duda. La otra me parece... Pero, por ejemplo, todos los que creemos en las políticas neoliberales somos corruptos por antonomasia. No, además depende un poco la política pública neoliberal en abstracto y luego ya su aterrizaje y tropicalización a la mexicana. Sí. Entonces, creo que en el caso de México, cómo se aplicaron esas políticas en el caso mexicano, dejaron mucho que desear y efectivamente exacerbaron la desigualdad porque tendieron a beneficiar siempre a un grupo pequeño. Y eso está en algunos casos metido en la ley y otro está metido en la operación tan deficiente en nuestro sistema de justicia, en donde solamente pueden acceder a la justicia los que tienen dinero, como lo ha dicho muchísimas veces Ana Laura Magaloni, los que pueden pagar un abogado. Entonces, y los que se robaron el dinero, esos nunca pasan por la justicia. Efectivamente no pasan por la justicia, entre otras cosas porque está cooptada la justicia por sus amigos, por sus clientes, por sus aliados. Déjame pasar a la pregunta, si te parece, que nos planteabas al principio. ¿Qué sigue? ¿Sí? Yo creo que se deriva lo que sigue de las dos interpretaciones sobre la consulta. ¿Es esto, digamos, más bien una estrategia político-electoral del gobierno para mantener viva la idea de que lo que hay que hacer es combatir el pasado y que ellos son esa respuesta frente a ese horror siniestro del pasado? ¿O nos abrimos a una posibilidad más de corte justicia transicional, en donde hay justicia extraordinaria, porque las instituciones de justicia solitas no van a poder con unos problemas tan grandes, sobre todo porque la justicia transicional está pensada como resolvamos déficit de justicia en el pasado sin comprometer la estabilidad política y la gobernabilidad? Entonces, ¿qué veo yo como escenarios? Dos. Uno, juicios a expresidentes, en concreto Enrique Peña Nieto, como parte de una estrategia político-electoral de cara al 2024, particularmente en un contexto en donde, digamos, no haya buenos resultados en términos de la gestión gubernamental. O sea, tú todavía ves viable ese juicio. Yo creo que no tenemos que descartarlo. Como escenario, yo no creo que va a pasar, porque creo que sí les va a alcanzar para el 24 sin
a poner Sí, a sin Enrique ponerlo, Peña, claro. porque sobre todo a también ponerlo en la cárcel, pues sí tiene costos, porque como bien decía Tito, si lo entendí bien, pues es una cadena enorme Sí, con sí, unos quién sabe, tentáculos. claro. No es un señor, y son unos tentáculos que llegan Sí, sí, sí. profundísimo y que pueden provocar Oye, inestabilidad. y luego ellos se defienden filtrando videos, ¿no? O sea, también Esa dicen, sí, esa es la manera más bonita en que se defienden, Leo. pues sí. O sea, Esa si es la tú más tienes bonita. fichas, pues yo también tengo fichas. Ahí Exactamente, y tienen están, fichas en territorio, pues sí, y ahorita vimos todas las gubernaturas que se sí, ganaron, sí, en parte con estructuras priistas, sí, en sí, fin, sí, entonces es meterte con las telarañas sí, sí, sí. profundas. Esa es la política. Esa es la política. Y Sí. segundo escenario, impulsar procesos de justicia transicional que involucren corrupción de actores políticos, corrupción más sistémica de la que estábamos hablando, pero también las violaciones masivas a derechos humanos asociadas a las políticas de seguridad de los últimos años. Ahí tengo que decir que por el momento solamente Movimiento Ciudadano ha planteado algo en este sentido. Ojalá que como Movimiento Que un Ciudadano... tipo comisión de la Comisión verdad. de la verdad. Y yo creo que sería bueno que otros partidos también nos dijeran qué opinan sobre la justicia del pasado, tanto en la parte de seguridad como en la parte económica y de corrupción. Difícil, ¿no? Porque el PAN y el PRI estarían involucrados, los gobiernos Pues del a PAN mí y sí el me PRI, gustaría ¿no? saber qué opinan. No, totalmente, sí, Pues si son tan absolutamente. nuevo PRI, tan nuevo PAN, pues me gustaría saber. De verdad me interesa, me da curiosidad. A ver, ¿tú cómo ves, Sabino? Mire, yo estoy preocupado porque, en primer lugar, la posición del presidente ha estado rayando en la indecisión permanente, en la contradicción. El presidente, por un lado, lanza una consulta en estos temas y por el otro, pues él decide no participar en la consulta. O sea, el corazón de la crisis está en función de que el presidente de la República no tiene tomada una decisión o le gusta jugar con la ambigüedad de la decisión, tanto respecto a la corrupción como respecto al pasado. Y este es un problema de origen. Efectivamente, hay instituciones que las ponga en marcha para los temas concretos en donde él acuse corrupción. Esa es la decisión que tiene que tomar el presidente de la República. Hay una agenda completa, que es esto que señala Ana Laura y Tito, sobre el tema de los derechos humanos. Y aquí tiene el presidente un nudo muy importante, porque si te metes a fondo en el tema de derechos humanos, involucras necesariamente a las fuerzas de seguridad pública del Estado mexicano. Y ahí estás hablando de uno de los aliados clave. Aquí hay otra contradicción de la izquierda, otra contradicción del presidente, en donde por un lado su constituency, su ideología está asociada a esa lucha por los derechos humanos, a clarificar el pasado, pero como su aliado es el ejército, en todos los temas, pues no le vas a pegar a tu aliado en los temas del pasado. Entonces, pues no le vas a entrar a una comisión de la verdad que se meta a discutir todos los casos donde puede estar involucrada alguna fuerza de seguridad pública. Entonces, estos son los nudos del presidente y creo que en el fondo la consulta erosiona la autoridad moral de López Obrador. Creo que el hecho de haber jugado con esto deteriora la idea de la consulta. Creo que se lleva al baile a la Corte y al Instituto Nacional Electoral, porque lejos de elevar el nivel de las consultas, degradamos a las elecciones. Por un lado, la Corte es incapaz de decirle al presidente de la República: señor presidente, esta pregunta que usted quiere hacer no se puede, porque es violatoria de derechos. Lo que sí puede hacer es otra cosa, póngase a hacerlo. En lugar de eso, le repone la pregunta. Y llevas al INE a una consulta con un tercio de sus casillas, exponiéndolo a una elección innecesaria, sin recursos económicos, sin las garantías, erosionando la figura misma de la consulta. Entonces, yo creo que este fue un escenario de perder en todos sentidos. Perdimos en términos de la consulta misma, perdimos en términos de la oportunidad de resolver el pasado, y el presidente de la República se pone contra las cuerdas porque el reloj de la respuesta a la corrupción él la tiene, y si no hace nada tendrá consecuencias. Él dice que lo fuerte para él no es la venganza, que él está por el perdón, pero su agenda era de corrupción. Y no se trata de venganza, se trata de establecer exactamente quiénes son aquellas personas que abusaron del erario público o cometieron las faltas que fueron materia de su agenda.
Y el riesgo para el presidente es el desencanto político, la pérdida de esperanza y que al final de esta administración la gente sienta que la alternancia, el cambio de gobierno no sirven. Y esa desesperanza sí tiene altos costos para la democracia y para el 24. Tito. ¿Qué sigue, Leo? La verdad que es buena pregunta. Se han intentado muchísimas cosas. Sistema Nacional Anticorrupción, de índole estatal, se han reformado leyes, acceso a la justicia. La verdad es que parecería que las alternativas cada vez resultan menos inauditas o menos novedosas. En ese sentido, yo te diría que no sé qué es lo que sigue, pero creo tener claro qué es lo que no sigue. Y lo que no sigue es volver a utilizar una figura tan valiosa como la consulta popular para tratar de construir una narrativa en torno a la corrupción. De verdad que a mí es muy sorprendente cómo algunos grupos al interior de Morena hablaron de víctimas, de justicia transicional, de comisiones de la verdad. Y al día siguiente, cuando López Obrador ya dio vuelta a la página, entendió, asumió los resultados, le dio un llegue al INE, ¿de acuerdo? Está. Nadie volvió a sacar el tema. Este gobierno y en general, este Estado en general, le ha dado la espalda a las víctimas. Si el movimiento de víctimas no se organiza y no sigue tratando de ganar una narrativa, tristemente parecería que el gobierno nunca va a, por voluntad propia, a generar estos mecanismos que bien ha mencionado Blanca, como comisiones de la verdad. Ahora quieren hacer un tribunal de los pueblos, ahora quieren hacer varias cosas, pero sinceramente que por el tiempo político, por lo que involucra económicamente, por lo que involucra madurar instituciones que realmente pueden generar un combate a la corrupción, a la impunidad, sinceramente, para mí el panorama fue bastante desolador. Me encantaría que se sigan haciendo consultas populares y que esos 7 millones eventualmente lleguen al umbral de los 37. En estos momentos, si lo que nos van a preguntar es una absurdidad, si lo que nos van a preguntar es una pregunta para cada uno de nosotros en nuestra cabeza, que no se vuelva a utilizar una herramienta de democracia semidirecta para utilizarla en nombre de cuestiones que no van a ser decididas por la ciudadanía, sino de manera discrecional por el propio presidente de la República. Ya van 3 años. Y en 3 años cambió a función pública, inició nuevas iniciativas de leyes. Si en 3 años parecería que la percepción y parecería que el tema de corrupción sigue siendo el mismo, a mí sinceramente me deja bastante decepcionado. Bueno, nos queda tiempo para una ronda más y déjenme poner sobre la mesa una provocación. Si seguimos así en el 2024, que también es lo que sigue, ¿la corrupción va a seguir siendo un tema, Blanca? ¿O ya no va a ser? O sea, el presidente va a decir, se resolvió la corrupción, ya pasamos la página, mariposa otra cosa, hay otros temas, otros problemas del país. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que puede seguir siendo un tema, pero no tan central como fue en 2018. Esa es mi impresión. ¿Sí? Porque si bien sigue habiendo corrupción, digamos lo que vemos, pues sí, ha habido algunos avances, al menos en términos del Índice Internacional de Corrupción, de las posiciones de México, a diferencia de lo que ocurrió en el sexenio de Peña. Y creo que hay tantos otros temas que ha levantado Andrés Manuel y que ha puesto sobre la mesa y que ha agitado tanto a favor y en contra, que mi impresión es que va a perder la centralidad que tuvo en el 18. Quizá me equivoque, pero esa es mi impresión. Lo cual te diría que entonces, a pesar de que se hizo poco, pues sí se logró de alguna manera sacarlo de la agenda pública. Sí, pero al mismo tiempo te insisto en que todo depende de qué definición de corrupción uses. Pues sí. En una definición más amplia, que es la que yo considero que utiliza Andrés Manuel, entra ahí, por ejemplo, toda la reforma que en la práctica se ha hecho en materia impositiva, del combate a la ilusión y a la evasión fiscal, formaría parte de la lucha contra la corrupción, que desde el punto de vista de esa visión es mucho más importante atender lo sistémico que agarrar a uno en particular, porque dejas al sistema ese de reglas que de todas maneras sigue siendo expoliador para la mayoría. En lo que estoy de acuerdo con Tito, y nada más quiero, sí me parece que el gran tema pendiente, y no sé en qué momento o qué tendría que pasar para que se vuelva políticamente relevante, ese me gustaría que fuera el tema central del 24. ¿Sí? Bueno, desafortunadamente, no me gustaría que estuviéramos hablando de ese tema, pero el tema de las víctimas. ¿Sí? Las víctimas de la violencia, ¿no? Y la impunidad. Pero en particular en el tema de seguridad. Es un horror, y cómo podemos seguir conviviendo con eso, haciéndonos la piel cada vez más dura,
y volviéndonos cada vez más insensibles y cínicos y, en fin. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Tú qué crees, Sabino? ¿Ya le dará la vuelta a la página en el tema de la corrupción para el 2024 o seguirá siendo un tema? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo creo que la sociedad sigue teniendo ese tema y es un tema latente. Creo que esta administración está menospreciando los riesgos reales de la debilidad institucional de sus áreas de combate a la corrupción. El hecho de no haber logrado transitar de una política personalista a una política institucional es muy grave y creo que le va a pasar factura al gobierno del presidente López Obrador y creo que lo malaconsejan cuando le dicen que era un tema de personas. Está cayendo en el mismo buenismo que cayó Vicente Fox, en donde creía que era quítate tú para que me ponga yo y de arriba para abajo todos seremos buenos, guapos, ricos y famosos, como en una novela de Scott Fitzgerald. Esto es falso. No vamos a llegar al nirvana a partir de la buena intención de un presidente o de otro. Y la gente se da cuenta y hay un costo económico y un deterioro político y un desgaste de la democracia porque las democracias se vuelven corruptas, porque los partidos se vuelven corruptos, porque ningún partido sea capaz de resolver sistémicamente este problema. Creo que el presidente López Obrador tiene 3 años para lograr la instauración de algo de institucionalidad que le permita dejar un legado. Si no, de lo contrario, es exactamente el mismo modelo de Vicente Fox. Aquí está mi propuesta, yo soy bueno y yo corregí y no habrá corregido nada porque en su administración están pasando cosas. En su administración no hay controles, en su administración hay concentración y hay adjudicaciones directas. Y la experiencia mundial demuestra que eso hace muy vulnerables los procesos administrativos. Y hay muchas instituciones que están manejando mucho dinero sin controles y vendrá un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno va a poder auditar, va a poder revisar y va a poder sacar a la luz mucho de lo que está pasando. El presidente cree que tiene el control de la administración. Yo creo que el presidente no tiene una administración en la que está descansando. Y suponer que todos son buenos porque son leales, incluso suponerlos eficaces administrativamente y que no pueden cometer errores que dañen el patrimonio público, es bastante ingenuo por parte del presidente López Obrador. Muy bien, Tito, un último comentario. ¿Cómo ves? ¿Desaparecerá el tema o se minimizará el tema de la corrupción en el 2024? Ojalá que no, Leo. De verdad, lo creo y espero que no. Yo creo que lo que tiene que cambiar es ese eslogan que es muy atractivo, que la corrupción se barre como las escaleras, de arriba para abajo. Es algo mucho más difícil. Es abajo, en medio, no solamente es en Pemex, no es en la burocracia federal centralizada, es en el Poder Judicial, en el Tribunal Electoral, en los municipios, en las organizaciones paraestatales, en todo, Leo. La corrupción no se acaba barriendo a las cabezas y de arriba hacia abajo. La corrupción necesitas inteligencia, necesitas arrastrar el lápiz, necesitas muchísimo trabajo. Ojalá sea un tema. ¿Por qué? Porque en definitiva en esta administración también ha habido escándalos de corrupción. Quizá no a la magnitud del pasado, pero eso no significa que no hay corrupción. Yo me quedé pensando, yo creo que sí hay diferencias, ¿no?, de corrupción en las instituciones públicas. Difícilmente creo que pueda haber corrupción en el Banco de México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no?, comparada a la policía o a Pemex, ¿no? O al Poder Judicial. O al Poder Judicial, exacto. O sea, sí hay diferencias. O sea, sí hay gente honesta en el gobierno, ¿no? Totalmente. Y sí hay instituciones honestas. Tú trabajas en una, el CIDE, ¿no? En el CIDE creo que no hay corrupción, ¿no? Entonces, bueno. Una institución honesta. Pues sí, o sea, también decir que todo está podrido, no. Yo creo que tenemos que aprender de lo que no está podrido, ¿no? Totalmente. Y nada más una cosa. Sí. Esto de barrer de arriba para abajo, lo dijo mucho, pero ¿cuáles acciones son consistentes con eso? Yo nada más quiero dejarlo sobre la mesa porque también la idea, no ha metido a nadie a la cárcel por corrupción, ¿no? Este gobierno, sí. Rosario Robles, bueno, Rosario, que pero, está, sí. Pero injustamente, porque debería estar... O sea, entonces también, sí. Esto creo que nos debería llevar, insisto, a repensar si estamos hablando de lo mismo. Exacto. Sí, no, porque veo que se insiste en seguir usando la misma definición de corrupción de antes y esa no parece consistente con lo que estamos viendo.
Totalmente. Bueno, querida Blanca, qué bueno tenerte por acá. Gusto. Gracias. Gracias, Tito. Gracias, Sabino. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego, gracias. Bueno, voy a hacer una breve pausa y voy a platicar con Gonzalo Hernández Licona para analizar los programas sociales del gobierno, si efectivamente han hecho la labor para tener menos pobres en el país. Regresamos.